Una vez más, bienvenidos a estos encuentros con FEDIAP, donde lo que estamos buscando es encontrarnos con muchos referentes, con muchas personas a las cuales admiramos desde distintos lugares, desde lo político, desde lo social, desde lo educativo, desde lo productivo, para que ellos nos puedan contar y a través de FEDIAP puedan contar a los alumnos, sobre todo aquellos alumnos de los últimos cursos donde estamos dirigiendo estas charlas, un poco de sus vidas y un poco qué es lo que los motivó a ser lo que hoy son. Y en esta ocasión nos vamos a encontrar con alguien que yo conocí hace mucho tiempo. Él no se debe acordar porque ya a esta altura, además de que estaba mucho más flaco yo, ya pasaron muchos años desde que un par de veces nos encontramos en su escuela en Santa Teresa, en la provincia de Santa Fe. Es Ariel Rotondo, es el director del Instituto Superior Estrada en Santa Teresa, en el sur de la provincia de Santa Fe. Una persona a la cual, como siempre decimos nosotros cada vez que sale una noticia de la escuela que dirige Ariel, hay que escucharla, hay que masticar un montón lo que él dice para poder después analizarlo en profundidad. Hace poquito estuvo en Campana y en realidad en los minutos que le dieron, a los cuales en particular creo que deberían haberle dado un poco más de tiempo, pero bueno, es un tema, es una mirada mía de este tema, dejó 3 o 4 frases que uno cuando las mastica con el tiempo entiende de que allí hay mucho más para sacar y mucho más para aprovechar. Ariel, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y bienvenidos a estas conversaciones con FEDIAP. No, muchas gracias a ustedes. Por supuesto, esta es una oportunidad a veces irrepetible de poder conectarse con FEDIAP y también con los estudiantes, que es lo más importante. Seguro, te van a poder encontrar, ojalá que muchos. Nosotros tenemos, te comentaba, escuelas tenemos la escuela más austral del mundo que está en la Misión allí en Río Grande, en Tierra del Fuego, hasta bien entrado el impenetrable en el Chaco y desde Andresito en Misiones hasta la media montaña en San Juan. Así que ojalá que muchos puedan escuchar tu experiencia. Como siempre, al principio lo que hacemos es querer ser medio, diría una tía abuela mía de hace muchos años, una especie de vieja tapialera, como decíamos en los barrios o en los pueblos, y contarnos quién es Ariel Rotondo, de dónde vino, cuál es su historia. En mi historia, a ver, no se inició en la educación. Es más, si quisiéramos ir a lo más profundo de mi juventud, abandoné la educación formal estando en el cuarto año de educación secundaria, por un montón de cuestiones que se dieron en lo familiar, en lo particular, y cuestiones que ahora están muy en el tapete, como se puede decir, en la superficie, incluso, pero en épocas, en los 80 no eran tan habladas, que tenían que ver con la discriminación, muchas veces con esta discriminación de las personas del interior que iban a la capital federal o a la provincia de Buenos Aires, que era el caso, mi caso en particular. Pero bueno, tuve una historia de discriminación, abandoné la secundaria y me dediqué a otras cuestiones, un popurrí de cosas, un poco me gustaba mucho la prensa, trabajaba en una radio, pero en sí mi vida era la de un mecánico y bueno, hasta que la informática me llevó a acercarme a la educación, primero en el nivel primario, ya hablando en los años 90, no hoy día, y hace ya más de 15 años a ser director de escuela. Cuando te pasó aquello que te pasó en cuarto año, vos habías nacido en Máximo Paz, y yo no, mal no sé, ¿no? Exacto. No, si después te fuiste a Buenos Aires. Eh, y Exacto. en aquel momento, un chico joven, en los 80, estas cuestiones de discriminación, de bullying que hoy, no, hoy tenemos muchas más herramientas, creo yo, en los sistemas educativos como para enfrentarlas, para abordarlas. Eh, ¿Te sentiste, más allá del entorno familiar,
¿Te sentiste cobijado por la escuela digamos, o la escuela de alguna manera en aquel momento casi que te empujó a decir, bueno, me voy, ya está, a los 16 años me voy, no termino la secundaria y listo? ¿Qué es lo que pasó? Había dos cuestiones. Primero, obviamente era otra época en donde tampoco uno podía entender esta cuestión. Creo que uno lo entendía desde el punto de vista que era así, por decirlo, bueno, es así, me tocó esta y hay que aguantársela y ver qué otra cosa hacemos. Estamos pensando en una época en donde la opción era estudiar o trabajar, no era tampoco la educación secundaria obligatoria y esto era una cuestión también, creo que era un punto determinante también, o sea, aquel que no le iba bien en el estudio, bueno, iba a trabajar. Entonces, esto era como algo que ya estaba establecido en esa época. Pero sí es cierto también que yo tuve cierta resiliencia como para seguir estudiando, o sea, repetí el tercer año y volví a hacer el tercer año en la misma escuela y hice el cuarto año en la misma escuela. Y no lo terminé porque obviamente se habían dado un montón de circunstancias, como digo, familiares, históricas también, porque estamos hablando también de épocas del país muy fuertes, en donde había también algo de militancia en el medio, bueno, un montón de cuestiones que se fueron dando y que hicieron que lo tome como algo natural. Tampoco era obligatorio, como digo, terminar la secundaria. Entonces, si uno trabajaba, si uno tenía alguna otra forma de salir adelante, era dentro de las reglas del juego. Entonces, creo que esas fueron las cuestiones del momento histórico que hicieron que no lo haya tomado de otra forma. Pero sí es cierto que obviamente eso también marcó lo que es hoy el modelo que llevamos adelante, o sea, un modelo de aprendizaje que está hecho por personas, que soy yo como directivo, pero también son las personas que componen el equipo de trabajo de la escuela. Y creo que esas cuestiones especialmente en mi juventud, fueron que marcaron algo de este camino. Seguramente. Vamos a llegar a un momento después que siempre marcás, que fue el acto de fin de curso de diciembre del 2017, que empezaste a leer el nombre de todos los chicos, pero antes de eso, bueno, compraste una compu y en algún momento empezaste a dar clases en la escuela primaria, como dijiste, después en la secundaria, y ahí decidiste hacer la carrera docente. ¿Y en qué momento, cuando estaba ya, no lo sé si le estabas cursando a la carrera docente o cuando ya la terminaste, te diste cuenta de que había que dar un paso más, que no, quizás basado en tu experiencia o basado en lo que estabas mirando o sintiendo, veías que el sistema, por llamarlo de alguna manera, donde vos ibas a trabajar o estabas trabajando, necesitaba un cambio? ¿Cuál fue ese momento o cuáles fueron aquellos indicadores, por colocarle un nombre, que empezaron a marcarte para decir, bueno, hay que empezar a ver que hay algunas cosas que hay que cambiar? Yo creo que hubo dos o tres momentos. El primero fue la primera vez que entré a la escuela en la que soy ahora. Tuve esa sensación sin ser todavía, sin haber terminado todavía la secundaria incluso, fines de los 90. Entro a la escuela porque, bueno, me contratan para dar clases de informática en esta escuela, que ahora soy director, como digo, lo quiero recalcar. Y entro a la escuela y digo, yo quiero ser director de este lugar. A mí me parecía que ese fue el primer punto de inflexión en mi carrera, si uno quiere, o la forma de afrontar la carrera. Eh, el segundo punto fue cuando fui director de una escuela del Socorro de Buenos Aires, en donde ya pensaba que tenía muchas ganas de hacer un cambio. Uno veía que era una escuela muy chica, de pocos estudiantes, y digo, ¿cómo no es posible que pocos estudiantes, casi una familia, no pueda revertir algunas cuestiones, como el abandono, las repitencias, la no terminación de los estudios? Y bueno, y el otro punto fue cuando, ya siendo director de esta escuela, eh, realmente digo, a ver, ¿cómo es posible? ¿En qué momento?
por qué se producen estas cuestiones con los jóvenes. O sea, ¿qué es lo que les impide terminar? Yo en ese momento no entendía que mi pasado, digamos, mi experiencia por la secundaria habían influido tanto. Creo que me di cuenta mucho después, incluso ya adelantado en el trabajo nuevo dentro de la escuela. Pero creo que fueron esos tres puntos. La primera vez que ingresé a la escuela, como alguien que ni siquiera era docente, nada, un profesional si uno quiere, la primera vez que ejercí alguna posibilidad de poder hacer un cambio y no poder hacerlo, o sea, mi fracaso en ese momento creo que fue lo que contribuyó. Y la tercera es decir, bueno, ahora soy director del lugar que quería y ya tengo una experiencia de algo que no pudo hacer. Aprendamos de todo eso para ver cómo lo hacemos de acá en adelante. Me parece que esos fueron los tres puntos. Fue una construcción que se fue dando a través de los años y no una iluminación en algún momento determinado. Generalmente eso, los grandes cambios sociales y también está el educativo, cuando uno lee, estudia, siempre pasan en esas, digamos, hay etapas, son esas construcciones que vos hablabas, no son epifanías, es medio raro que pase una cosa de un cambio de un día para el otro. Eh, Nosotros en nuestra modalidad educativa, en la educación agropecuaria, ni mejor ni peor que otra de las modalidades, tenemos la particularidad de que la mayor parte de las escuelas, ahora va bajando eso, pero tienen a los chicos mucho tiempo en la escuela, porque o están a mañana y tarde o están en el internado. Entonces, uno los conoce fuera del ámbito del aula, para decirlo de alguna manera, o fuera o en la cotidianidad, perdón, de otras actividades o de otras, o de enfrentar a distintas cuestiones que le pasan en su vida de adolescente y de joven de otra manera, y entiende que hay adentro de ellos otros valores y otras potencialidades que a veces no se reflejan necesariamente en poder saber bien la lección de historia, ¿no? Yo creo que esas cosas son las que diferencian a las escuelas. No sé si coincidís conmigo, ¿no? En el poder descubrir las potencialidades de cada uno de ellos, independientemente de que te lo pueda reflejar en una evaluación, en una prueba o en un ejercicio, ¿no? Sí, trayectoria de cada persona, o sea, especialmente cada adolescente dentro de su escolaridad. O sea, hay una trayectoria que debemos respetar. No podemos esperar que desde el primer día, porque vaya a una escuela rural, va a estar preparado para matar una gallina, sembrar las hojas. No, es un aprendizaje que se va realizando. Ni en una escuela como la nuestra, que de orientación a economía y administración, los estudiantes van a ser contadores el primer día. No tiene nada que ver. Este es un pensamiento que posiblemente se haya construido también, y no digo tampoco mal construido, porque eran reflejos de su época y por qué fueron creadas las escuelas, en principio por qué fue creada la escuela secundaria, y después por qué había los bachilleratos, y bueno, cuestiones eh, que en su época funcionaban de una cierta manera. La escuela agraria también, como bien lo dijiste, ha producido cambios a lo largo de su existencia y se van a seguir produciendo cambios. Entonces, anteriormente, los cambios no son automáticos, no son de un momento para el otro. No son leyes que de aquí en adelante se empiezan a cumplir. Muchas de ellas pueden ser, pero no dejan de ser administrativas. Yo puedo cambiar la escala de calificación, puedo cambiar los contenidos, pero no voy a cambiar la forma de enfrentarse a esas cuestiones. Esas cuestiones van a ser enfrentadas en diferentes tiempos y además van a ser por cada persona aceptadas y asimiladas y procesadas de distintas formas. Entonces, creo que esta es la cuestión que hoy estamos, de alguna manera, creo que es la transición de la educación media especialmente. Creo que es eso. Yo hablo de una cuestión que tiene que ver
con esto de la responsabilidad social. Ustedes pueden, por ejemplo, en la escuela rural estar trabajando, como decía, sobre la cuestión agraria, pero no pensemos que al primer día el estudiante va a ser responsable de que una cosecha salga bien en la familia. Eso no tiene nada que ver. Va a haber todo un proceso que cuando termine su proceso y su trayectoria educativa, ahí sí se va a transformar en una responsabilidad social, digamos, ahí sí van a ser responsables. Y esa construcción en donde nosotros tenemos un protagonismo importantísimo como institución y la docencia en especial por el contacto que se tiene con cada uno de los estudiantes. Entonces, creo que esa responsabilidad, que es corresponsabilidad con la familia también, es la que tenemos que estar hoy día poniéndole especial atención, poniendo un énfasis en este momento mucho más que en otras épocas históricas, porque hoy la sociedad es mucho más compleja que lo que era hace 20, 30, 40 años, por ejemplo, cuando yo estaba cursando esa educación secundaria. Seguro. Cuando leía algo de lo tuyo o alguno de los reportajes, en dos o tres lugares marcabas el final del ciclo lectivo del año 2017, cuando seguramente a lo mejor ha pasado también en otros años, vos leías el nombre de los compañeros que no habían podido culminar con los egresados de ese año y veías que en los chicos que egresaban había cierta tristeza, algunas lágrimas por los que habían quedado en el camino. Y decías en alguna de esas notas que eso fue que internamente, no sé si es el verbo que utilizaste, pero que te sacudió mucho y que te movilizó para pensar qué era lo que pasaba, por qué estos se habían quedado en el camino, porque el desgranamiento es un drama de nuestro sistema educativo que, digamos, esto me hago cargo yo de lo que digo, no está ni analizado ni abordado de manera seria del tiempo que yo vengo desde el 82 que vengo trabajando en el sistema educativo. A partir de ese momento, decías vos en las distintas notas que yo leía, a vos se te produjo algo adentro. Uh, ya sabemos, y también me hago cargo yo del éxito del trabajo que están haciendo con tu equipo docente. Te quería preguntar, antes de que nos cuentes lo más someramente posible, para no tampoco robarte mucho tiempo, cómo tenés estructurada la escuela. ¿Cuánto te llevó o fue muy fácil romper la pared de alguna manera o el modelo mental de tus compañeros, de tus colegas docentes para decir, bueno, tenemos que hacer algo distinto? ¿Fue complejo, fue duro, fue difícil? ¿Lo entendieron desde un primer momento? Yo entiendo que, a ver, fue crítico. Más allá de lo difícil, lo complejo, creo que fue crítico en el sentido de poder entender que era necesario hacer algo y que no se sabía cuáles iban a ser los resultados. Creo que ese es el temor más grande y a veces es lo que hace que nos inmovilicemos. Esto que comentaba de nombrar a los estudiantes que habían quedado en el camino, no es solamente una cuestión bueno, decir, tantos estudiantes quedaron, no, sino esto de alguna manera naturalizar que durante el camino no hicimos nada, porque no había que hacer nada, porque no se podía hacer nada. Entonces, ponerse a pensar eso nos pone en una situación de tensión, porque también de alguna manera nos culpabiliza. O sea, no podemos ser inocentes ante esto, como diciendo, bueno, es la culpa de la familia, es la culpa de la sociedad, es la culpa de los planes de estudio, es la culpa de y de. No, a ver, ¿qué parte nuestra es responsabilidad? De cuándo nos detuvimos a pensar en esas, si se quiere, víctimas del sistema educativo. ¿Cuándo nos detuvimos, incluso con los demás, con los que seguían adelante? ¿Cuándo nos detuvimos a pensar en eso? Entonces, esta situación de crítica en el pensamiento de alguien que dice, bueno, pucha,
no me había dado cuenta de eso. No, yo, claro, repetía, no, le iba mal en una materia, yo lo hacía ir a una mesa, en la mesa no rendía, eh, y después abandonaba. ¿En qué momento yo no me di cuenta de lo que estaba pasando? Entonces, esto nos pone en tensión con nosotros mismos. Por eso creo que fue un momento crítico. Más allá de eso, en lo personal, como directivo, eso me llevó mucho tiempo, por lo menos me llevó el tiempo que es ver qué pasaba con cada uno de los estudiantes que ingresaban en el momento allá por el 2010 y cuando terminaba en el 2015, a ver qué pasaba esos 5 años. Era un tiempo que teníamos que pensar. En el medio, obviamente, trabajábamos con algunas cuestiones, especialmente con aquello de esto de sensibilizar a todos los actores y entender que no podíamos dejar pasar esto de que los estudiantes repitieran y abandonaran como si nada fuera. Entonces, eh, hubo distintas cuestiones, pero sí, insisto en esto de que es un proceso crítico, que esto de pasar de un estado de, no sé si de comodidad, pero por lo menos un estado normal de situación, aunque los resultados no sean los esperados, los óptimos, a un estado que no sabemos qué es lo que va a pasar, es un pasaje difícil, crítico, y que obviamente necesita un tiempo de asimilación, un tiempo de proceso y un tiempo de aceptación de que los errores también no son parte una derrota, sino que son parte de un aprendizaje. Totalmente. Y con las familias qué pasaba en ese tiempo? Porque te dedicaste, como decías, a analizar uno por uno la trayectoria educativa o el tramo formativo de los alumnos. Y en las familias, ¿qué pasaba? Porque imagino que habrán activado mucho más el contacto con las familias en todo ese tiempo, ¿no? Que solo el hecho de, no sé, una reunión para entregar el boletín, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con la familia es también muy complejo, porque hay algunos otros factores, especialmente la cultura escolar. ¿Qué digo de cultura escolar? Los propios padres, los estudiantes que estaban en ese momento cursando, habían cursado también, muchos de ellos, especialmente, la educación secundaria, y habían tenido un resultado, y muchos de ellos llegaron a ser profesionales o, bueno, ocupar algún lugar en la sociedad eh, que uno podría de alguna manera identificar con su trayectoria educativa. Sin embargo, bueno, volvemos a cometer este error de pensar solamente en aquellos que han llegado. Incluso, bueno, había familias que me decían, bueno, pero de aquí salieron ingenieros, abogados, arquitectos, médicos. Y esta es creo que es una equivocación de principio, pero una equivocación formada a través de la cultura escolar. ¿Por qué? Porque los que lograron terminar la secundaria tienen una visión que no es la misma que aquellas que no la empezaron o no la terminaron. Entonces, nuestra responsabilidad también es escuchar a todas esas voces. Mm, y obviamente esta cuestión de la cultura también tiene aparejada una forma de estudiar, de aprender, que es diferente hoy con los medios de acceso a la información que existen. Entonces, confluyen un montón de cuestiones y variables para tomar decisiones. Obviamente, ¿cómo lo hacíamos? Con reuniones con los padres, en donde no muchas tampoco, pero sí numerosas y con una cierta, no una cierta, sino con una apertura más a escuchar que a hablar y a decir lo que uno pensaba, sino abrir los oídos, eh, mucho los ojos para anotar, a ver cuáles eran las perspectivas que se tenían de una nueva educación. Entonces, este proceso es complejo porque, y vuelvo a decir algunas cosas que lo dejé ver en otras preguntas, pero nosotros como especialmente en educación media tenemos una responsabilidad que excede todo eso que la sociedad quiere. Nosotros venimos a cambiar el mundo. Los Mm. docentes, especialmente educación secundaria, vinimos a cambiar el mundo, porque estamos en ese paso, digo, de la responsabilidad que es de aprendizaje a la responsabilidad de llevar adelante los cambios
en la sociedad, obviamente para mejor. Entonces, esto creo que tenemos que también entenderlo quienes estamos al frente de la educación, de escuelas de educación media, y especialmente los que están al frente de los cursos, los docentes, que tienen un papel preponderante en esto de poder hacer que nuestros adolescentes tengan una visión diferente del futuro, que puedan construir a partir de un montón de cuestiones que ya están construidas y que a veces hay que deconstruirlas y volverlas a construir. ¿Qué es lo que pasó con nuestro modelo? No necesitamos material adicional, sino que tratamos de mezclar de alguna manera lo que teníamos para lograr un resultado diferente. Creo que eso es lo que nosotros como docentes y como directivos tenemos que tratar de entender primero y después de tratar de comunicar, consensuar con la familia y con los estudiantes esto de que nosotros estamos acá para cambiar el mundo, para hacer un mundo mucho mejor, mucho más colaborativo, mucho más inclusivo, mucho más flexible, que pueda adaptarse a los cambios y pueda producir mejoras permanentes en la sociedad. Creo que de eso se trata. Como digo, no existe otra manera, creo, que la educación para construir un mundo diferente. Concuerdo muchísimo con lo que decís. En un mundo además que es desafiante el mundo de la educación porque es un mundo que tiene, no tiene por qué ser totalmente compartido, pero tiene cuestiones como una posibilidad de un abordaje tecnológico cada vez más dinámico y cada vez más activo, porque los chicos tienen más acceso a eso. Yo recuerdo hace como 25 años, seguramente has leído algo de él, tuve la suerte de encontrarme y después de compartir una mesa con Ezequiel Anderés, con un sociólogo mendocino que trabajó mucho en todo el tema de trabajo en grupos y el trabajo con personas de alta vulnerabilidad. Y él me planteaba ya hace mucho, 25 o 30 años, hace un montón de años en Misiones, me lo encontré, era mendocino, estaba en España. Él me decía que teníamos ya un problema hace tiempo en el tema educativo porque los docentes seguíamos viviendo en la galaxia de Gutenberg cuando los chicos estaban en la galaxia de Marconi. Es decir, él planteaba en aquel momento que estaba entrando la tecnología, el sonido, la imagen con los chicos, y nosotros estábamos muy aferrados todavía a ciertas cuestiones muy duras, pero no solamente creo yo que el sistema educativo tiene ese desafío de la tecnología o de que los chicos puedan tener acceso a esas tecnologías, sino que también, y aquí va una de las últimas preguntas, no te queremos robar mucho más tiempo, me parece que el sistema educativo también es uno de los sistemas más encorsetados que vos te podés encontrar a lo largo de tu vida, digamos. Te manejan una cuestión respecto al tema de las calificaciones de tanto a tanto, el ciclo lectivo va de tal a tal tiempo, y nosotros, por ejemplo, siempre decimos lo mismo, perdón por la metáfora futbolera, arrancamos perdiendo 1-0 desde el vestuario de la educación agropecuaria, porque, por ejemplo, nosotros no podemos tener un calendario productivo, tenemos un calendario lectivo, entonces los cultivos de verano los chicos no lo pueden ver nunca. Entonces, creo que es un desafío inmenso eso que estás planteando, porque hay que romper una caja que está armada como para que funcione de la misma manera en todos los lados, y no sé si coincidís conmigo, que es contradictorio, porque vivimos repitiendo de que los chicos son distintos, que han cambiado, que las familias tienen distintas problemáticas, que incluso los chicos tienen distintas miradas, y sin embargo le queremos aplicar la misma fórmula a todos. Digamos, ahí entra un choque que, digamos, podemos, yo creo que ahí es donde encontrabas vos, me parece a mí, uno de los problemas tan grandes por los cuales había un montón de algunos que se quedaban en el camino, no podían adecuarse a esas, permitime llamarlo, incongruencias, ¿no? Ese sistema tan duro frente a diversidades de vivencias, ¿no?
Sí, a lo largo de la charla, eh, yo hablo de 4 limitantes para, es un corset realmente, es una caja que encierra un montón de normativas que lo que hacen es limitar la autonomía, el poder desarrollar en plenitud un proceso de aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo, el de los recursos, esto necesitamos, las escuelas necesitan recursos de lo tecnológico, pero también en lo humano, también como para trabajar, en formación también humana. El tercer punto es la cuestión de los docentes, esto de entender que ellos no están limitados por los conocimientos que aprendieron, sino que están limitados por la ilimitabilidad de su proceso, o sea, de su rol en el sistema. Esto de, a ver, yo no vengo a enseñar lo que está, sino a ver qué hacemos con lo que está y cómo producimos cambios para mejorar. Y la última es la obligatoriedad, esto de pensar que todos los estudiantes van a aprender lo mismo en el mismo momento, ya es, cuando hablamos de obligatoriedad, estamos pensando en otro tipo por lo menos otro tipo de recurso pedagógico que tiene que ver con esto, con los tiempos de cada uno, con los avances que hace cada uno de los estudiantes. Yo hablo siempre de que cada estudiante es una escuela, entonces tenemos que pensarlo así. Creo que estas 4 limitantes son los que hacen que el sistema no funcione como debería funcionar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los que estamos en la gestión? Ver cómo hacemos para hacer que esos limitantes puedan extenderse lo máximo posible. Si lo hacemos estudiando una normativa y poder encontrar todos los resquicios normativos para poder abrir una de los laterales de la caja esta, podemos abrir límite por ahí. Si lo podemos hacer a través de los docentes, lo haremos a través de los docentes. Si lo podemos hacer a través de los recursos, lo haremos a través de los recursos. Si lo podemos hacer a través de un manejo diferente de la obligatoriedad, lo haremos por ese lado. Pero de alguna forma tenemos que hacerlo. Los 4 limitantes nos dejan en una cajita que es difícil de salir. Pero bueno, esto requiere un trabajo, como digo, colaborativo, un trabajo en equipo, institucionalmente, y también que se va desarrollando con los propios estudiantes, y se necesita una cierta flexibilidad y un concepto de inclusión muy amplia, que tiene que ver también con transparencia, con manejo del liderazgo, bueno, un montón de cuestiones que necesitamos poner en juego y aprovecharlo al máximo, digo, para poder desarrollar modelos pedagógicos que sean efectivos. Cuando hablabas recién del trabajo, del trabajo colaborativo y de la institucionalidad de este tema, ¿podrías contarnos, mucho hemos leído ya y muchos saben el tema, pero cómo está planteada la escuela, lo que vos quieras contarnos respecto a cómo manejan los módulos de aprendizaje y esos 4 niveles de logro que tienen los chicos en el instituto? A ver, el modelo, bien, un resumen eh, muy breve. Se basa en 4 cuestiones. La primera, el manejo de los contenidos, la selección de los contenidos y la articulación de los contenidos y poder clasificarlos en aquellos que son básicos, que nosotros pensamos que son aquellos que me permiten seguir aprendiendo otros contenidos. Los importantes, que son los que nosotros relacionamos con los proyectos en los que trabajamos. Y los necesarios, que son aquellos que están relacionados con el proyecto de vida y la vocación de los estudiantes. Nosotros obviamente que estos cambian, y que no son por cada curso, sino que tienen que ver con la trayectoria de los estudiantes precisamente. Pero los básicos y los importantes nosotros los trabajamos dentro de proyectos que son multi-área, que abarcan muchas materias, incluso algunos abarcan más de un año de contenido, por decirlo de alguna forma. Entonces, los articulamos estos y los acomodamos en espacios dentro de la escuela. Los espacios en la escuela están organizados de otra manera, no son horas de matemática, de lengua, de historia, sino que son
espacios frente a los docentes en donde se desarrollan, se llevan a cabo los proyectos. Estos proyectos los tenemos distribuidos en módulos dentro de lo que nosotros llamamos espacios para el aprendizaje. Esos módulos tienen que ver con especialmente todo lo que es el interés, la actualidad, todo lo que tiene que ver con el contexto y que están mucho más cerca a los estudiantes. Después trabajamos con los roles docentes, donde nosotros decimos que el docente cumple la función de motivador, de guía y de validador de los aprendizajes, especialmente este último, es esta cosa que tiene de poder determinar nuevos logros a la medida de cada uno de los estudiantes. Y finalmente, la cuestión que tiene que ver con los aprendizajes. Entonces, estos logros tienen un nivel que tiene que ver con la colaboración. Son logros que se retroalimentan en el sistema. Es lo que reemplaza en nuestro cada una de las materias. Nosotros hablamos de 4 logros. El primer logro, que no significa que estén aprobados en cada una de las materias que tienen que ver con el proyecto que se está llevando adelante, pero este primer logro es cuando el estudiante entiende que es necesario que lo ayuden para obtener algún logro. El segundo nivel es cuando lo ayudan a obtener un logro. El tercer nivel es cuando pueden alcanzar esos logros de forma autónoma, que pueden lograr los objetivos solos, sin ayuda de otro. Y el cuarto nivel es cuando pueden ayudar a los demás a alcanzar los logros. Esto hace que las mejores calificaciones sean las de aquellos que permiten que los de menores calificaciones vayan alcanzando nuevos objetivos. Entonces, este sistema colaborativo hace precisamente que la calificación no sea solamente los aprendizajes que se han alcanzado, sino que tiene que ver con las habilidades, especialmente que se han alcanzado, y además el nivel de colaboración para que los demás puedan alcanzar niveles de aprendizaje superiores. Esto es para nosotros muy importante y tiene que ver con esta posibilidad de entender en el proceso de aprendizaje que no se aprende solo, que es necesario hacerlo en comunidad, de manera colectiva, y que los logros alcanzados influyen en los resultados del resto de la sociedad, si se quiere, el resto de la comunidad, en nuestro caso, el resto de los estudiantes de mi curso o de otros cursos, por supuesto. Me hace lo último que explicabas, me hace acordar mucho no sé si alguna vez tuviste oportunidad de leerlo, hay muy poquito en castellano, a Roger Cusenier, que es un pedagogo francés que murió en la década del 70, y él planteaba lo importante del grupo de los alumnos como valor de aprendizaje, la actitud de la relación prioritaria en la elaboración del proyecto de vida de cada uno, digamos, el grupo donde estaba Cusenier trabajó mucho ese tema. Tiene un libro muy famoso que se llama Pedagogía del Aprendizaje, que no sé si está traducido al castellano. Yo digamos, por haber trabajado muchos años en la educación por alternancia, que la cuna fue Francia, lo teníamos ahí. Me muero por preguntarte una cosa frente a esto que es tan novedoso y además por otro lado tan motivador. Ariel, que es lo que puedas contarme, cuánto de choque o cuánto de resistencia tuviste, o a lo mejor no, en las estructuras formales, por ejemplo, ministeriales o de supervisión, cuando quisieron implantar estos cambios. Realmente no puedo decir que tuve ninguna, ni siquiera observación en cuanto al modelo que nosotros quisimos llevar adelante. No podría decir, tengo que ser honesto, no podría decir por qué no nos han nunca en todo este proceso haber observado más detenidamente lo que estamos haciendo. Yo no puedo decir que hubo una tensión de ningún tipo en cuanto a lo que estamos haciendo. O sea, ni desde el punto de vista de conocer para impedir o permitir,
o desde el punto de vista de conocer para imitar, bueno, mejorar, etcétera. Mm. Mm, yo lamento realmente eso, me hubiese gustado, y creo que después de ya varios años de llevarlo adelante, no creo que pase. No sé qué puede pasar. A lo mejor sí esto de tomarlo como, no sé si ejemplo, pero sí como una motivación como para poder hacer que otras escuelas inicien cambios de transformación en sus instituciones. Eh, pero digo, no, la verdad que me hubiese gustado que hubiésemos tenido una mirada diferente desde la, como bien lo dijiste, de la cuestión de las autoridades, no desde otro punto de vista, porque creo que en el ámbito académico seguimos teniendo creo que un punto de atención importante. La prensa sí ha estado siempre pendiente de lo que nosotros estamos haciendo, a pesar de pasar los años, siempre estamos en un nivel de notoriedad importante que para nosotros es muy útil también y creo que es útil para todos, para esto de entender que son posibles los cambios. Así que no podemos desmerecer esta cuestión, pero nos faltaría esa cuestión, si se quiere, sistemática en cuanto a quienes tienen que implementar luego los cambios en el campo de batalla, como se digo, si estamos hablando de esta guerra en donde quedan un montón de víctimas en el camino. Sí, me hubiese gustado otra repercusión oficial, pero bueno, a lo mejor no va a llegar el momento, nunca es tarde. Si las cosas no se hacen, nunca es tarde para hacerlas. Así que bueno, esperemos que alguna vez suceda. Y hay veces, yo escribí hace poco, me invitan a escribir en un blog que es en general de política, no de política partidaria, sino digamos de los sistemas políticos, y bueno, y de vez en cuando me invitan a escribir sobre educación, y yo planteaba hace poquito en una de las últimas, perdón por la autorreferencia, ¿no? Decía, bueno, si nos ubicamos ahora, después de estos años de pandemia, aquel libro que escribió Jean Echeverry hace unos años sobre la tragedia educativa, quizás hoy debería llamarse la desidia educativa, porque lo que estás planteando tiene que ver con una especie de una anomalía que no es solo reflejo de la jurisdicción, digamos, es cuando vos, Mm, a nosotros nos pasa por el lugar donde estamos, como te decía al principio, pasillar muchos ministerios, digamos, por ayudar a las escuelas. FEDIAP tiene representatividad, por decirlo de alguna manera, en 20 de las 23 jurisdicciones. 24 si ponemos Ciudad de Buenos Aires, porque Ciudad de Buenos Aires también tiene una escuela agrotécnica, por más que parezca rara, tiene una escuela agrotécnica dentro de la Facultad Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la UBA, pero nosotros ujú, estamos prácticamente en la mayoría de las provincias con alguna representación, y hay veces que vos decís, pero no lo digo ni como una crítica, y además tampoco ni un gobierno, a mí en particular y en FEDIAP desde hace muchos años, gracias a Dios, habla del Estado. Después que el que gestiona el Estado será Juan o Pedro, digamos, ujú, no lo partidizamos ni lo ideologizamos. Pero hay veces que te sentás a hablar con algún funcionario, con algún supervisor, y vos decís, poco y nada le interesa realmente lo importante, ujú, en ese sentido. Pero lo digo con lástima, pero con lástima no de lástima a la persona, lo digo con lástima sobre todo por dos cosas. Primero, y ya vamos terminando, primero por lo que vos decías, esta historia de los que se quedan en el camino, digamos, y en realidad son a esos que se quedan en el camino es muy difícil recuperarlos. La pandemia nos ha mostrado la peor cara de todo eso. Como números oficiales hablan de 600.000 chicos fuera del sistema. Cuando vos hablás con algunos que todavía te quedan de amigos dentro del ministerio, esas cosas, están hablando de muchos más que 600.000 ujú, afuera del sistema, y con otros cuantos que también te debe pasar como director, volvieron al sistema, pero la cotidianidad
todavía no la ha vuelto a poder tomar, a pesar de que haya pasado ya un año de la, entre comillas, normalidad que haya vuelto. Pero Sí. por un lado esa historia y por otro lado no entender que en educación un día que pasa no es un día más, sino es un día menos que tiene el chico de posibilidades para aprender, para crecer, para potenciarse, para poder crecer en comunidad, para poder aprovecharlo. Cosa que, por ejemplo, y ahí te quería llevar, porque sé que también sos un admirador del modelo jesuita de de los catalanes, de lo que han hecho los jesuitas en Barcelona, eh, cosa que es bastante increíble de entender porque son los jóvenes los que van a salir de donde, digamos, de los que deberían hacernos salir de la crisis a la que permanentemente nosotros los adultos nos estamos quejando, ¿no? Es decir, entonces, si vos me decís, bueno, no tuve ni llamado ni atención, ni un llamado para poder ver el tema de la multiplicación de este modelo. Bueno, yo lo que creo es que el modelo de la Escuela Estrada de Santa Teresa es un modelo inspirador. Es decir, es un modelo, en verdad lo digo, digamos, cuando uno ve no solo los resultados, porque creo que el resultado es el sinónimo de un proceso, de un camino que ustedes hicieron con seguramente con muchas dificultades, con muchas idas y vueltas, con muchos fracasos y errores, que en eso también está el aprendizaje, como lo decías. Eh, esa inspiración debería servir para hacernos entender a todos que en cada uno de tus alumnos y tus alumnas en Santa Teresa o cualquiera de nuestras escuelas en cualquier rincón del país está el presente y el futuro. Digo, y no lo digo como una frase de campaña. Entonces, que un funcionario no se preocupe porque un proyecto funcione bien, es un llamado de atención, es decir, es un síntoma más de por donde estamos pasando. Por eso, bueno, todo este prólogo del tema de cuando escribía yo para decir, bueno, yo ya no creo que es una tragedia educativa, creo que es una desidia educativa. Eh, cuando, cuando empezamos a salir del COVID, ¿pensaste que ibas a tener que volver muy para atrás, más allá de la relación quizás un poco más cotidiana que tenías con los alumnos, al tener la tecnología o al ser Santa Teresa una población medianamente chica que podías tener? Lo que todos creíamos que nos iba a costar mucho más salir volver a nuestra normalidad, si se quiere, del trabajo diario y cotidiano de la escuela, pensamos todos que nos iba a costar mucho más tiempo del que nos llevó. Creo que, y todos estamos convencidos de esto, que estábamos nosotros como escuela, como comunidad educativa, mucho más preparados para retomar que en el momento que tuvimos que empezar a construir. O sea, cuando pensábamos que volvíamos a la normalidad, pensábamos que teníamos que volver a construir. Nosotros nos dimos cuenta que lo que habíamos hecho nos había servido, como docentes especialmente, para poder retomar el trabajo. Y de hecho nos costó mucho menos tiempo. Pero sí hay una cuestión que no quiero dejar de decir en esta charla que vos lo estabas y que yo también lo hablaba, que tiene que ver con esto de por qué es necesario que una autoridad, avale o no avale, utilice una experiencia como válida para que eso pueda ser imitado, es que pues, también eso nos produce a los que somos protagonistas de esos cambios una forma de vernos en algún espejo. O sea, nosotros no tenemos, más allá de nuestro trabajo de todos los días, no tenemos un punto de referencia eh, eh, si no es porque, como digo, porque la prensa difunde nuestro modelo, porque las instituciones educativas, especialmente las universidades, se interesan por nuestro modelo, porque algunas autoridades vienen a ver qué es lo que está pasando acá, no de forma oficial, sino extraoficial, porque pedagogos nos estudian, nos investigan como si fuésemos, como me dijeron un día, sos un objeto de estudio, me dijeron a mí, digo, eh,
es que a nosotros no nos vale por lo que se puedan llevar de nosotros, sino a nosotros nos vale como espejo, como decir, bueno, tenemos un punto de referencia. ¿Qué es lo que está pasando en las otras escuelas? ¿Se producen cambios? ¿Sigue el método tradicional del dictado de clase, la clase magistral, tomar una prueba, que los chicos estudien? ¿Sigue pasando esto? Porque nosotros no lo sabemos. Nosotros no tenemos un espejo en el que mirarnos. Entonces, ¿por qué nos sirve este tipo de cosas? Precisamente por eso, porque nos, de alguna manera valida el trabajo que estamos haciendo nosotros. Por eso es importante. Es como si un director nunca felicita a un docente por su trabajo realizado, nunca observa incluso y le da sugerencias a su docente, como si un profesor nunca valida los aprendizajes sus propios estudiantes y le da sugerencias. O sea, nosotros también como directivo y como escuela y como institución necesitamos esa validación de la parte de arriba. Necesitamos motivación, guía y validación. Ese proceso debe ir desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. No es algo que, bueno, se hace en un círculo cerrado y ahí termina. Nosotros no somos la mejor escuela, nuestros estudiantes no son los mejores estudiantes del mundo. Nosotros hacemos lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos y cómo lo podemos hacer. Entonces, creo que estas son las cuestiones que deben cambiar especialmente en la educación, porque además son cuestiones inspiradoras y aleccionadoras. Totalmente. Eso es muy importante lo que decís porque no hay forma de medirlo, digamos. ¿Cómo comparás y cómo, por otro lado, también creo yo, cómo te motivás a mejorar y a decir, bueno, che, mirá, frente a estos 2 o 3 ejemplos, hay cosas que yo debo, no sé si mejorar, pero potenciar, tengo que mirarlas de otro lado, qué sé yo. Es complejo. La educación nos ha llevado a esto, la educación no, porque es una cuestión muy abstracta. El sistema educativo nos ha llevado a esta cuestión de los kiosquitos y de que cada uno no esconde, sino que cree que con lo que hace más o menos está manejado. Si a eso lo sumás, y no quiero entrar a filosofar, no te quiero robar más tiempo, pero que la educación está también llena de frases hechas, ¿viste? Porque aparecen como moda. En los últimos años apareció lo de aprendizaje basado en proyectos, y yo siempre digo, cuando yo entré a trabajar en la alternancia, yo terminé de estudiar en la secundaria y empecé a trabajar en una escuela de alternancia en un pueblito muy cercano a San Pedro, en Buenos Aires, y estaba estudiando en la universidad. Había cosas que voy a decir, pero lo que están planteando ahora era, digamos, antes no se llamaba aprendizaje basado en proyectos, pero era lo mismo. O cuando te dicen, no, Claro. no, la evaluación es en proceso. Ah, bueno, perfecto. Pero vos le pones una nota cada trimestre, pero entonces digamos, ¿cómo se compatibiliza eso? Bueno, esas cuestiones hacen que los sistemas educativos sean cajitas, en una caja grande, cajitas totalmente compartimentadas, donde no nos hacen mirar para mejorar, porque tu humildad recién planteaba eso, ¿no? Es decir, yo no soy ni la mejor escuela, ni mis chicos son los mejores alumnos del mundo. Yo lo que quiero es el efecto espejo, pero además, por otro lado, esta historia de que me validen un proyecto, pero además, por otro lado, que yo lo pueda mensurar para esta historia, que yo pueda, de alguna manera, ver que lo que estoy haciendo vale la pena. Yo en particular, y muchos del sistema educativo, para tu tranquilidad, creemos que vale y mucho lo que están haciendo y que son realmente una fuente de inspiración para muchos. Cada vez que sale algo de Ariel Rotondo o algo del Instituto Estrada, al menos yo soy uno de los que levanta la cabeza y trata de poner las antenas ahí bien arriba para plantearlo. No soy viejo vizcacha, pero para dar consejos, pero no importa que te sientas un bichito bajo el microscopio, perdón, que te estén estudiando los pedagogos o que la universidad entre a la escuela a mirarte, porque eso es una forma de validar también lo que están haciendo. Me parece que eso
los tiene que a ustedes tranquilizar, porque en realidad no necesita que yo se lo diga, pero que los tiene que tranquilizar en este sentido. Te queremos felicitar, te queremos decir que te admiramos mucho, que ojalá, como te dije al principio, hubiera mucho más directivos como vos y muchos más equipos de trabajo como vos, con esta posibilidad de poder entender que en cada uno de nuestros alumnos hay un potencial ciudadano que en el futuro puede hacer mucho mejor a nuestra Argentina, pero sobre todas las cosas, que cada uno de nuestros docentes entiendan que al menos en este nivel que trabajamos, que es en el nivel medio, en el secundario, estamos para cambiar el mundo. Ariel, te felicito, en verdad, fueron unos minutos que lo hemos aprovechado muchísimo. Queremos agradecerte el tiempo y seguramente los chicos que en las próximas semanas verán esta casi hora que estuvimos charlando juntos van a saber que en el sur de Santa Fe hay una escuela donde poder mirarse. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el respeto de tu parte y de todo FEDIAP, obviamente, y agradecidos por la devolución tuya recién y en nombre de todo el personal de la escuela. Te mando un abrazo grande y a cada uno de los que trabajan allí la admiración que tenemos por lo que están haciendo. Un abrazo grande. Muchísimas gracias.